Eh, hacemos más o menos lo mismo que la vez pasada. ¿Les parece? En ese caso, ¿estás con audio, Martina? Sí, estoy con audio. Perfecto. ¿Quieres arrancar? Dale. No, necesito el inciso. Sí. ¿Para qué ponemos la pregunta, la consigna? ¿Ves mi pantalla? La puedes leer de ahí si quieres. Las plantas, algas y bacterias verdes poseen la enzima llamada rubisco, que cataliza una etapa clave para lograr una alta eficiencia de la etapa luminosa de la fotosíntesis. La reacción de conversión del dióxido de carbono en un compuesto orgánico de 3 carbonos, en eucariotas, fotosintéticas, algas y plantas, la molécula enzimática... ¿Acá lo tenés? La molécula enzimática está compuesta de subunidades grandes, de 5 kilodaltons cada una, codificadas en el cloroplasto, asociadas a subunidades pequeñas de 15 kilodaltons cada una, codificadas en el núcleo. El sitio activo está localizado en la subunidad grande, motivo por el cual para que me lo mueva no puedo leer. Está localizado en su unidad grande, motivo por el cual está ¿no? Se me silenciaron. Sí, ahí sí. Ahí lo recuperé. Ha despertado gran interés en los científicos para modificarla por ingeniería genética, así desarrollar plantas con modificación con mayor eficiencia fotosintética y por ende mejor rendimiento de cultivo en el campo. Dicho sitio activo está conformado por los siguientes aminoácidos: T327, K334, A375, S376 y F391. La letra indica el aminoácido adoptado, el código de una letra, el número a la posición de la secuencia proteica, empezando a contar a partir del 1, que es M-metionina, que constituye el extremo amino. En la tabla siguiente se listan versiones de la subunidad grande obtenidas en distintas fuentes, resaltando algunos aminoácidos en determinadas posiciones y la actividad enzimática de la enzima, completa conformada por cada uno de estos polipéptidos, combinando con una subunidad pequeña. A. ¿El sitio activo está más cerca del extremo amino o más cerca del extremo carboxí en la secuencia primaria? Dato PM promedio de un aminoácido 110 Dalton. Muy bien. Entonces, Nosotros pusimos, dado que la cantidad de aminoácidos que posee la cadena larga son 500, el sitio activo se encuentra más cercano al extremo carboxilo de las secuencias primarias. ¿alguien puso algo distinto? Puso lo mismo. A ver. Espera que perdí el chat momentáneamente. Bueno, me parece que alguien escribió algo por el chat. Idem. Sí, yo también puse lo mismo. Perfecto. Gonzalo puso idem. Daniela también. No hay dudas con esto. Bueno. Ya no me entra la ventana en la pantalla. ¿B? B. ¿El cambio de un aminoácido por otro genera necesariamente un drástico cambio en la actividad de la enzima? ¿En qué casos se ve que no? ¿En qué casos se ve que sí? ¿Influye la posición de los aminoácidos involucrados en el cambio? ¿Influyen las características fisicoquímicas, polaridad, carga eléctrica del aminoácido involucrado en el cambio? Interesante la pregunta. ¿Qué pusieron? Y en algunos parece drástico porque baja de 100 a 1 la actividad.
O a Sí. la mitad. Sí, sí. Martina, perdón, todas por decir algo. Sí, nosotros pusimos que el cambio de un aminoácido puede o no alterar la actividad enzimática. El cambio de un aminoácido en el centro activo seguramente genera cambios o inutilizará a la enzima. En el caso de que un aminoácido lejano al sitio activo puede originar modificaciones en la enzima si genera cambios en la estructura secundaria y en consecuente la terciaria y cuaternaria. Dicho cambio son más probables cuando las características fisicoquímicas del aminoácido original y el que lo reemplaza difieren demasiado. Si el aminoácido comparte muchas características con el aminoácido al que reemplazó, la proteína seguirá funcionando. Bueno, estas proteínas se las denomina mutantes. Pusimos. Bien. ¿Y evaluaron algunos de los ejemplos que da la tabla? Porque Y sí, por en la ejemplo, la tabla última, la mutante sí, 2 deja de funcionar ya. deja de funcionar. ¿Y evaluaron los cambios entre sí? O sea, ¿a qué corresponde la B, la K y la T? ¿Y qué tipo de aminoácidos son? Como para entender tal vez por qué se da esa pérdida Y respecto a por la ejemplo, I, F y L, ¿no? O, sí, bueno, que son originales. por O no ejemplo, sé, justo del perdón. aminoácido 391, en el Sí. K difiere mucho del W o el F. Esto es lo que ¿El, seguramente hace que pierda el K estructura. qué es? Perdón. ¿Qué El aminoácido es? K, Uno básico. Uno básico, es lisina. Bien. ¿Y W y F? esos son no polares hidrofóbicos. Bien. El F es fenilalanina, ese es fácil, es no polar. Y el W es triptofano, también no polar. Hidrofóbicos, ambos. ¿Alguna pregunta con esto? Es relativamente, por todo lo que veníamos hablando y todo lo que vino ya con Lore, es bastante razonable pensar que si tenemos cambios estructurales grandes, cambios estructurales en la zona de sitio activo, vamos a tener pérdida de función. Si esos cambios son significativos, ¿no? ¿Dudas con esto? No. No. No, no. Bueno, No, no. vamos al último entonces. Están queriendo hacer todo rápido para llegar al horario con Lore, horrible. Lo Mal voy a ahí, demorar, lo voy a mal demorar ahí. igual, lo voy a demorar igual para que entregarle tarde. Le La escucho la concentración de dióxido de carbono y la cantidad de luz suelen ser menores bajo la superficie de los cuerpos de agua, comparadas con la atmosférica. ¿Podría la situación de F391W en P Pectinatus haber tenido valor adaptativo positivo en la evolución? Nosotros pusimos Bien. que es muy probable, ya que la enzima Ruisco suele ser muy ineficiente y necesita grandes cantidades de dióxido de carbono para poder fijar una parte. Entonces, en las condiciones estas en las que hay una deficiencia de dióxido de carbono, sería necesario o beneficioso tener una Ruisco mucho más eficiente, por lo que esta característica sí habría sido positiva en la selección natural. ¿Alguien tiene algo distinto para aportar? No, no. Parecido. Yo voy a hacer una breve acotación y seguimos, pero nada más, que tenía que ver con lo mismo que creo que le dije a Daniela, me parece, la vez pasada, que tiene que ver en la forma en que estructuramos las frases cuando hablamos de selección. ¿Sí? Esta idea de que la selección trabaja para o que los cambios son para. Nada, tenerlo presente, nada más. No vamos a hablar de otra forma, ni pretendo que se hable de otra forma porque no terminamos más. Pero tener presente la idea de que las cosas sean para tal cosa, para tal otra, que esconde detrás una idea evolutiva. Pasamos al 2. No puedo pasar desde acá. Pasamos desde acá. Si vamos muy rápido, tienen dudas, me paran, ¿no? Todos lo sabemos.
Me fui un poco lejos. Luz, problema 2. ¿Está por ahí, Luz? Sí, acá estoy. Impecable. Bueno, te escuchamos. Bueno, dibujé con el Paint. Tenías que dibujar, Vale. a ver, ¿para qué pongo? Una subunidad y 3 dominios estructurales, que es la primera azul que está ahí. Y bueno, puse 2 láminas beta, una hélice alfa y 2 láminas beta. Eso corresponden a los 3 dominios estructurales y es una misma cadena polipeptídica, por eso es solo una subunidad. Después el punto B. Paremos un segundo ahí. ¿Podemos definir subunidad? Sí. Bueno, yo creo que es cuando es toda una cadena polipeptídica seguida. Eso lo cuento como una subunidad. Toda una cadena polipeptídica seguida. Bien. ¿Alguien tiene alguna definición, algún O sea, comentario que hacer al sin respecto? interrupciones sería. Sí, me quedé hasta muy tarde haciendo los dibujos. Sí, estoy viendo. Sí, están muy buenos los dibujos. Pero, ¿algún comentario respecto a lo de la subunidad? O acá, Gonzalo. Una subunidad de proteínas es una molécula de proteína única que se ensambla con otras moléculas de proteínas para formar un complejo de proteínas. Que puede ensamblarse con otras moléculas de proteínas, no necesariamente. Ok. Está perfecta la definición al menos digamos, la entiendo correcta, la definición de una subunidad es un único polipéptido o una única cadena Derivado de un que solo tiene la gen. capacidad de plegarse en sí misma. Ahí estamos en el límite. ¿Por qué digo eso? Porque Ahí tenía problemas. no, porque un ejemplo que yo no termino de definir, no termino de tener claro es qué pasa si yo agarro un gen, tengo una proteína, ¿no? Se hace la traducción, tengo una proteína y esa proteína se cliva. Claro, ahí ya ¿Entiendes? tenés. Porque nada, es un proceso posttraduccional en el que se cliva y me produce 2 polipéptidos. Claro. Y ahí yo ya no estoy tan seguro no lo tengo claro yo, ¿eh? Si lo puedo seguir considerando una única subunidad o ya son 2 subunidades, producto de un solo gen. Entonces, para no hacerlo directo, me conformo con la idea de pensar que una subunidad es un polipéptido o una única cadena. Sí, y ojo que no es lo mismo que una molécula, porque si vos tenés dos Yo no lo escuché, no sé ustedes. unidades No, unidas por no. puente No, yo de tampoco. disulfuro, eso es Vas a un tener enlace que, covalente, así que técnicamente es una... vas a tener que pasar al chat. Ligan. También. Ahí está. Explico en el chat. Exacto. Voy, dice. Bueno, mientras Ligan va a escribir todo eso que dijo. ¿Pasamos a otro? Nosotros en bioquímica vimos que siempre que habían cortes posteriores a la transcripción se contaba como que eran más subunidades. Perfecto. Yo dije, yo no lo tengo claro, yo no tengo claro si contarlo. En parte también lo digo porque no estoy muy seguro de si a un polipéptido, digamos, seguramente habrá, porque todo hay, pero no sé cuán común es que un polipéptido sea clivado y las dos partes trabajen independientemente. Lo que sí puede pasar es que un polipéptido sea clivado, pero que se mantenga unido por un puente disulfuro, o se mantenga unido por otro tipo de fuerzas, y trabajen juntos. Entonces, como son cosas más raras, la definición más prolija para trabajar me parece que es la que había dado Luz hace un ratito, de decir, bueno, es una cadena polipeptídica, y con eso, y no tener que andar pensando para atrás, no tener que andar pensando de dónde viene esa cadena polipeptídica, si es que viene de un único gen o es producto de un clivaje.
nada más, pero porque no lo tengo claro. Carlos, para Sí. agregar lo que decías, buenos Sí. días a todos. Buenos días. Sí, hay casos, en el caso de los simógenos, quizás los chicos se acuerdan de química biológica, los simógenos, estas proteínas que son inactivas y que para ser activas necesitan ser clivadas y tener 2 subunidades. Son enzimas que participan en la digestión y se clivan en pHs ácidos cuando pasan al estómago y necesitan ser inactivas dentro de las células, digamos, porque si no serían perjudiciales para las células, ¿no? Pero Pero ese es un ejemplo. está bien, pero una vez clivada, ¿las dos partes clivadas son operativas? ¿Las dos partes clivadas tienen función? Sí, si mal no recuerdo, sí. No Eso sé no, si los chicos se acuerdan. no tenía ese ejemplo, buenísimo. Yo los que conocía son siempre, digamos, vos podés clivar posteriormente, pero hay un pedazo que va y se degrada. Y lo que funciona es Igual, es otro solo. el ejemplo que veíamos nosotros era el del anticuerpo, que quedan 4 subunidades, pero están todas funcionando. De un mismo gen. ¿O no? ¿Sí? Que venían de una sola cadena que se partían en 4 cadenitas. 2 largas y 2 más cortitas. Y quedan unidas no por puentes disulfuro. ¿Por qué quedan unidas? No me acuerdo por qué quedan unidas. Porque ahí lo que decía Ericán, es que lo marcamos antes, es que si quedan unidas por puentes disulfuros, los puentes disulfuros son uniones covalentes. Por ende, yo, digamos, que quede unido por un puente disulfuro, tengo una continuidad de, digamos, el puente disulfuro, si bien no es una unión polipeptídica, es una unión tan fuerte como las polipeptídicas, y por ende se la podría considerar una misma subunidad. Y no sé, ahí entramos en un gris. También yo no tengo muy claro si considero que 2 subunidades unidas por un puente disulfuro son una misma subunidad. Según, porque también estaba revisando esto en el Campbell, mencionaba que también las subunidades podían estar unidas por puentes disulfuro. Así Bien, que entramos también en un debate, creo. Parece súper simple el problema y tiene sutilezas. ¿Seguimos con el B? Sí. Dale. Bueno, después te pedía dibujar 3 subunidades y 3 dominios estructurales. Y bueno, lo mismo. Cada color corresponde a una subunidad. Y dentro tiene 3 dominios estructurales diferentes. Una pregunta, las láminas Cualquiera. alfa, las láminas esas que dibujaste como flechitas y las hélices, ¿no serían 2 dominios estructurales diferentes? Yo también lo pensé, pero supuse que nada, se consideraba como toda una estructura, o sea, un conjunto de láminas beta unidas, porque vos no tenés solo una flechita, una lámina sola. No, pero vos tenés las flechitas y las hélices. Entonces tenés hélices y tenés flechitas. Entonces, no sé si son 2. Definimos, No, me parece que pueden haber para retomar la discusión. Un segundo, así la retomamos de vuelta. ¿Definimos dominio? Sí, por favor. Bien. Te escucho, Luz. ¿Cómo definís dominio? Por lo que encontré es una estructura, la estructura que toma la cadena, una estructura determinada. En cuanto cambia de estructura, ahí ya se determina un dominio estructural diferente. Entonces, toda la cadena seguida que tiene una estructura determinada se considera un dominio, y ya cuando pasa a otra estructura diferente se considera otro. Así como lo consideré yo para dibujarlo. Y yo a esa definición le tengo un par de peros. ¿Ahí aporta una definición distinta? Yo había encontrado que son zonas de la proteína que hay más densidad de cadenas o de plegamientos. Sí, eso es lo que dice Wikipedia. Sí, ahí lo saqué. Pero hay una diferencia clave y fundamental entre un dominio estructural y uno funcional.
hay zonas de la proteína que no... ¿Por qué decía lo de los peros? Porque si yo pienso que toda la cadena polipeptídica, una vez que termina de ser traducida, va a tomar una forma. Digamos, se va a ir plegando, pedazos van a quedar plegados de una manera, pedazos van a quedar plegados de otra, y después va a haber, por ejemplo, uniones entre dominios. Uniones entre estructuras secundarias definidas. Si yo tengo una alfa hélice y una lámina beta, las tengo que unir, y esa unión se va a dar a través de aminoácidos, y esos aminoácidos van a tomar alguna forma. ¿Sí? Entonces, digo, y los sitios activos no siempre están compuestos por la alfa hélices o láminas beta. Entonces, siempre la proteína, todos los aminoácidos van a tener un lugar, una posición en determinadas condiciones externas. Porque es otra cosa, si yo le cambio las condiciones externas a la proteína, la forma cambia. Entonces, en realidad, si yo tomo una definición estricta de que es la conformación tridimensional de la proteína, bueno, es como que toda la proteína es un dominio, o que todas las partes de la proteína son partes de dominio. ¿Hay partes de la proteína que no son partes del dominio? ¿O de dominios? Bueno, en algunas Sí. partes habla de dominio, como dominio asociado a función. No solo a estructura o forma. Claro, ese tiró algo y dijo, no es lo mismo un dominio estructural que un dominio funcional. ¿A qué hace referencia? Y hace referencia a qué forma tiene el estructural, si es una lámina o si es una hélice, supongo. Y el funcional es, independientemente de la forma que tenga, qué es lo que está haciendo. Si cataliza, si, no sé. Para una determinada función. Una función, claro. ¿Todas las proteínas tienen una función enzimática? No, pero bueno, si es estructural tendrá su función será de estructura, no sé. Bueno, igual tiene una función. A ver, que Gonzalo puso algo en el chat. Puso, un dominio de proteínas es una parte conservada de una secuencia de proteínas y una estructura terciaria que puede evolucionar y funcionar y existir independientemente del resto de la cadena de la proteína. Cada dominio forma una estructura tridimensional compacta y a menudo puede ser independientemente estable y plegada. Vía Wikipedia. Entiendo que no va a ser plegada vía Wikipedia, sino que imagino que la definición salió de Wikipedia y el no hace referencia a lo que acabo de decir de las proteínas. Exacto. Bien. Exacto, pone Gonzalo, aparte de decirlo. Entonces, vuelvo un segundo a los gráficos. El hecho de que sean láminas beta o alfa hélices, me definen el hecho de que o sea, me puedo quedar tranquilo con... A mí Luz me dice, bueno, esto que tengo acá, ustedes están viendo mi mouse, ¿no? Esto que tengo acá es 3 dominios en una subunidad. Y me lo dice Luz, lo dibujó ella, así que lo tengo que tomar así. Ahora, ¿yo podría decir que este mismo dibujo puede aplicar para una subunidad y un dominio? ¿Repetés la pregunta? También podría ser porque están muy pegados, pero como es más esquemático y sencillo. Sí, perdón. Me quedé sin micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Creo que dijo Martina, ¿no? Sí. Estabas diciendo algo y me quedé sin audio. También podría llegar a aplicar para una sola estructura, ya que están muy pegados. Pero es un esquema. Entonces, Claro. Bien, Melina pone, creo que un dominio puede estar compuesto por alfa hélices y láminas beta. Esa es la idea. Un dominio es, o sea, no está definido por cuáles son las estructuras secundarias que lo integran, sino por esta definición bastante más compleja, si se quiere, en donde el dominio está definido por una unidad de función, una unidad de estructura, por cierta densidad, por cierta independencia de esa región respecto de todo el resto de la proteína. Y tiene que ver con un concepto que creo que lo vieron con Lore, que es el domain shuffle, o el barajado de dominios. ¿Lo escucharon? No me suena. ¿No le suena el domain shuffle?
barajado es horrible la traducción, pero es esa. Barajado de dominios. Bueno, muy brevemente, la idea es, si un dominio tiene una función determinada y específica, y es independiente del resto de la proteína, o sea, yo tengo el dominio que está conectada con el resto de la proteína de forma tal de que si yo lo corto, su estructura, su plegamiento es independiente de todo el resto. Depende de cómo, ¿no? Porque hay, por ejemplo, dominios que están conformados por más de una subunidad. Entonces no es tan fácil cortar. Entonces, bueno, lo uno puede rastrear y encontrar en genomas es la interacción entre dominios, este barajado de dominios. Entonces, si yo tengo un dominio que cumple una determinada función y otro dominio en otra proteína, en otro gen que cumple otra función, y por alguna razón se selecciona la combinación de ambas funciones juntas, ¿sí? Lo que puede haber es un intercambio de secciones en el genoma, donde esos dos dominios me queden conformando una misma proteína. Entonces, al mismo dominio yo me lo puedo encontrar en distintas proteínas. A eso se le conocía como barajado domain shuffle. Es un concepto bastante viejito de molecular. ¿Me están escuchando, no? Sí, o sea, el dominio igual, entonces si vos lo separás del resto de la proteína, sigue cumpliendo su función, digamos. Se lo considera independiente del resto de la proteína. Claro, la función, ya sea estructural o enzimática, la función que tenga, sí, es independiente del resto de la proteína. ¿Qué pasa? Cuando yo te digo eso, no es tan fácil separar un dominio del resto de la proteína. A veces sí, a veces es súper simple y el dominio está lo suficientemente separado y es independiente y es una cadena polipeptídica sola y es separable del resto de la proteína. En algún momento habíamos visto esto de que, por ejemplo, no sé, la función exonucleasa de la polimerasa, ¿sí? ¿Estamos? La función exonucleasa de la polimerasa está dada por un dominio dentro de la polimerasa. Y yo lo puedo sacar, ese dominio, y es independiente del resto de la proteína. Hasta un punto, ¿no? Esas cosas a veces son grises. Pero en definición, los dominios, digamos, son independientes entre sí. Y yo puedo modificar un dominio sin que me modifique estructuralmente el dominio vecino o el dominio al lado, o otros dominios que forman la proteína. Está bien. Hasta ahí. ¿Se entendió más o menos por dónde viene el tema de dominios? Entonces, sí. Es una unidad estructural y funcional que es independiente del resto de la proteína. Y eso lo que hace es que yo pueda tener, por ejemplo, múltiples dominios en una cadena polipeptídica. Como el dibujito este de acá, que vuelvo a lo de antes. Porque Luz definió que esto es un dominio, esto es un dominio y esto es otro dominio. Yo tranquilamente les podría haber dicho, bueno, todo lo que está acá es un único dominio y listo. Como lo definió Luz, queda así. Son 3 dominios en una única cadena polipeptídica, en una única subunidad. Pero yo podría tener tranquilamente un dominio conformado por múltiples subunidades que se asocian como lo hizo en el B. posterior. ¿Cómo qué? En el B hizo eso, mezcló hélices y láminas en un dominio mismo. Claro, en el B yo tengo un problema de definición ahí. Está bien la pregunta. Creo que fue Melina. Porque no me queda claro el dibujo, pero es para Luz la pregunta. En esta subunidad violeta, sí, violeta, ¿sí? ¿Estamos? ¿Cuántos dominios tiene esta subunidad violeta? Para Luz. Yo consideré 3. ¿Cómo? Yo consideré 3. 3, ok. Entonces, si yo tengo 3 dominios en esta subunidad, 3 dominios en esta subunidad y 3 dominios en esta subunidad, ¿cuántos dominios totales tiene la proteína? 9. 9. 9, sí. ¿Sí? Y la consigna apuntaba a 3 subunidades y 3 dominios estructurales. Claro. La más simple y la más fácil de armar es decir, bueno, a cada subunidad le doy un dominio estructural, o sea, lo podemos redefinir, ¿no? A cada subunidad digo que esto es un dominio estructural, esto es otro dominio estructural y esto es otro dominio estructural y listo. Tengo 3 unidades con 3 dominios. Es la manera más simple. Me la puedo complicar más y decir que, no sé, estas láminas beta con estas láminas beta
forman un dominio estructural. Entonces tengo un dominio estructural mixto entre dos subunidades, ¿sí? Simplemente para, nada, para complicarlo un poco más, entendiendo de que los dominios pueden estar conformados por más de una subunidad. Para no hacerla Está más bien. fácil que ponerle una subunidad a cada dominio. ¿Sí? ¿Está bien? Solo Sí. para molestar. ¿Vamos al último? Dale. ¿Qué dice? Bueno, 2 subunidades y un dominio estructural. Y bueno, lo mismo. Consideré Perfecto. cada... Sí. Tenemos las dos subunidades y conforman ambas un dominio estructural. ¿Alguna mera casualidad que se crucen las colitas? Un poco, no sé, como que ¿O quisiste insinuar algo? las había dejado primero un rulo así, después dije, bueno, continúo un poco la cadena. No sé. Sí, en realidad Y tendrían que tener un tipo de enlace. Bueno, no quise. ahí va la pregunta. ¿Tienen que tener algún tipo de enlace las subunidades entre sí para conformar un único dominio? Y si tienen que tener, ¿qué tipo de enlace? Y enlaces covalentes. ¿Qué enlaces covalentes No peptidos. conocemos en proteínas? Puente Disulfuros. disulfuro. Peptídicos. O sí, No, enlace peptídico disulfuro. no. Si son peptídicos, no Ah, tendríamos dos subunidades, tendríamos una sola. dijiste subunidad, perdón, entendí otra cosa. Y si son enlaces covalentes, van a tener que discutir ustedes con Lican que enlaces de puente disulfuro entre dos subunidades no lo transforman en una sola. Yo dije que no lo sabía, no lo tenía muy claro, pero Lican lo afirmó, así que... Entonces la duda es, lo que pregunta Lican, ¿sí o sí tienen que ser enlaces covalentes lo que tienen que tener las subunidades para conformar Y no, un puede dominio? haber otro tipo de enlaces. No El de necesariamente. hidrógeno. Exactamente. Fuerza de London, lo que quieran. Con que se asocien de forma íntima, por decirlo de una manera, para relacionar, para realizar una función, listo. ¿Pasamos al 3? Dale. Bien. Problema. Ya es la segunda que hago lo mismo, ¿no? Sí. 3. Tobías, Sí. ¿cómo Un estás? péptido. Bien, bien. Buenísimo. Dale. Un péptido de 12 aminoácidos es sometido a 3 tratamientos por separado. Corte con tripsina, produciéndose los péptidos, que los divide en dos. La tripsina corta el enlace peptídico hacia el carbono terminal de lisinas o argininas. Para un segundo, porque no entendí lo de Sí. los dividir en 2. Ah, bueno. No, en 3, perdón. Lo vi mal. Listo. Me quedé. Dale, sí, sí. Sí, claro, sí. Corte con carboxipeptidasa, observándose liberación inicial de glicina. La enzima carboxipeptidasa remueve el aminoácido carbono terminal de cualquier proteína, cortando el enlace peptídico formado entre el aminoácido terminal y anteúltimo. Bien. Y el último trabajo, corte con una proteasa capaz de cortar solo hacia el N-terminal de las alaninas, generando en este caso un pentapéptido y un heptapéptido. ¿Cuál es la Muy bien. secuencia aminosídica del péptido original? Y bueno, ahí está. La puedo decir en voz alta. Creo que la ven todo. Chequen Sí, que les haya dado lo mismo. Es medio un juego de ingenio, ¿no? A sí. todos les dio lo mismo. No. Sí, Pusieron sí. otra cosa. Alguien puso otra cosa. Entiendo que todos pusieron lo mismo, si nadie dice nada. Medio igual, dice Gonzalo. Igual Nicolás. Lo mismo Daniela. Luz también. Verónica igual. Martina supongo que le dio lo mismo. Bueno, no tiene más complicaciones que las que plantea. Es un juego de ingenio, entre otras cosas. Y no hay mucho más. Bueno,
hacer comentarios respecto a que tenemos estas enzimas que pueden cortar enlaces polipeptídicos específicamente y son útiles para trabajar con proteínas. ¿Vamos al 4? Dale. Daniel lo mismo, Verónica lo mismo. Vamos al 4. Proteína 4. Daniel. Dije, ¿no? Sí. Ahí empieza. Usted está buscando afanosamente una sustancia presente en el espárrago violeta de la Antártida, que cura, según dicen, el resfrío de los guanacos. En sus estudios termina purificando 2 proteínas que no le curan el resfrío a nadie, pero dan unos cristales muy bonitos. Ambas proteínas son muy distintas, pero tienen el mismo peso molecular en condiciones nativas, 40.000 daltons. Tanto la proteína A como la B tienen 2 cisteínas. El análisis de la proteína A pura indica que tiene un solo tipo de aminoácido aminoterminal, treonina. Pero el análisis de la proteína B reveló que la existencia de 2 tipos de extremos aminoterminales, alanina y serina. Inciso A. ¿Qué le sugiere que las proteínas corridas en un gel PECH SDS, no teñido con azul de como así, den bandas color violeta? Bueno, yo respondí lo que sugiere en pocas palabras, es la presencia de un catión, debido a que la proteína puede o no ser un grupo prostético, posiblemente una cuproproteína. Si la proteína tiene cobre, que con esta proteína, junto con los cationes, forma un complejo de coordinación entre los enlaces peptídicos. Y esto es válido nomás si es un ambiente alcalino. Después se me ocurrieron otras opciones, pero son menos probables. Es que los cristales violetas estén en la proteína y se ve así en el SDF page. Y otra opción, que me parece que sería como una trampa, es que se haya usado otro tinte, como violeta de gel ciana, o que el gel reaccione con la proteína dando ese color por el pH o por reactividad del mismo. Bien. Yo te puedo decir algo. La C es pensar muy mal del que haya hecho el problema, y en el caso de que hayamos sido nosotros, pensar muy mal de nosotros. ¿Por qué vamos a hacer un problema así tan complicado? Lican pone, al tratar la proteína con SDS page, ¿se pueden conservar cofactores de ese tipo? Imagino que está hablando de cobre o cualquier cofactor catiónico o iónico, en líneas generales. Evidentemente, si respondiste que sí, es porque pensás que sí. Ahora, Sí. capaz que no lo pensaste. Y se te pasó. No lo he pensado así, tiene validez. ¿Qué hacemos con el SDS? SDS. ¿Se acuerdan? Y desnaturalizamos, así que... ¿Cómo desnaturalizamos? Cualquiera. Con un detergente aniónico. Bien. Y eso lo que hace es... ¿Para qué lo hacemos? O sea, cuando hacemos eso, desnaturalizamos la proteína. ¿Qué pasa con la estructura cuaternaria de la proteína nativa? La cuaternaria y la terciaria. Se desambla. Se ensambla. Se desambla. ¿Hasta qué punto? ¿Sé qué? No sé quién... Alguien tiró algo suavecito. Se linealiza. Se linealiza, Luz. Bien, se linealiza, sí, se desambla en todas estas estructuras tridimensionales. Perfecto. Se desambla y entonces va a correr en función de qué en el gel. Del tamaño. Del tamaño. ¿Del tamaño de su forma o del tamaño? No, del tamaño. El tamaño. Del tamaño. Lo que hizo fue independizarlo de la forma, independizarlo de las cargas. ¿Sí? En el momento que lo independizo de las cargas, los cationes, ¿por qué son sostenidos dentro de una proteína?
Es muy bueno el comentario que hizo Lican porque sirve para después. Lican dice que para linealizar al 100% hay también que usar mercaptoetanol. ¿Hay que usar qué? Mercaptoetanol para que rompa si hay puentes disulfuro. Ah, claro. Bien. Y ahora me olvidé que había dicho yo. ¿Cómo se asocian los cofactores a las proteínas? Nativamente, ¿no? En general, ¿cómo asocio un ion de cobre? ¿Por un enlace Por covalente? diferencia de cargas. Por diferencia de cargas. ¿Va a ser un enlace covalente? No, un enlace No. iónico. ¿Va a ser un Igual enlace ahí, iónico o una perdón, interacción iónica o interacción de cargas? ¿Cómo? ahí no, el comentario que Daniel puso enlaces Lo de perdí. coordinación, y el enlace de coordinación es algo diferente que La una respuesta. interacción de cargas. Enlace de coordinación. Acá. Sí, Forma complejo de coordinación entre los enlaces polipéptidos, estos en el ambiente es alcalino. Es una unión media rara, es la que va rara, no muy común, es la que une, por ejemplo, los átomos de hierro en el caso de la hemoglobina. Y ahí en ese caso yo no sé si el tratamiento para DSS Page rompe esos enlaces. Creo que se usa urea, si mal no recuerdo, y se usa para romper los enlaces débiles. Ahora no sé qué tan débil sea un enlace de coordinación. Más que romper el enlace, yo creo que basta con desarmar el bolsillo. Porque esas cosas tienen bolsillo normalmente. Sí. No lo pensé así. Sí, es estamos verdad, rompiendo, depende de su estamos desarmando estructura terciaria. la estructura de la proteína. Al desarmar la estructura de la proteína, es el sitio de unión de los cofactores debería desaparecer como tal. Entonces, eliminando esta opción, pusimos SDS y no tenemos la posibilidad de asociarle cofactores. ¿Qué nos quiere decir? Que la segunda opción era que los cristales violetas estén en toda la proteína y por eso se ve así el gel. Y la última ya la descartamos porque no somos tan malos. Nos quedaría la segunda. ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué puede seguir dando violeta? Yo puse que es un grupo prostético. Con cualquier pigmento de ese color. Porque O sea, el grupo... el punto A, lo que planteó... No, es distinto, porque el grupo prostético sí está unido covalentemente a la enzima. El cofactor no. ¿Sabes qué? Yo lo encaré distinto y eliminé cualquier posibilidad que fuera algo externo. Pero lo busco. Por definición. Me había ocurrido algo con los tioles reducidos, pero... Bueno, pero nada, no sé si tenía que ver. ¿A nadie se le ocurrió que la misma proteína pueda tener color? Sí, o sea, el grupo prostético puede tener algún pigmento. Sí, o que la secuencia de aminoácidos tenga color. Sí, yo puse que nada, que absorbía y reflejaba en violeta, porque no se me ocurrió otra cosa. ¿Hay algún aminoácido que haga eso? Si tiene muchos nitrógenos y aminos, podría tener un color violeta, ¿o no? ¿Por? No sé bien por qué, pero todas las cosas que tenían aminas en química orgánica eran violetas. ¿Hablaron algo de GFP? Algo. Sí. ¿Qué recuerdan? Son proteínas que emiten fluorescencia. Son proteínas que emiten fluorescencia. ¿Necesitan de algún cofactor o algo para emitir esa fluorescencia? No. No, es propia. ¿Y lo hacen a partir de algún aminoácido en particular?
No tengo idea cómo funcionan. Bien. No sé si les comentó algo Lore, les cuento muy rápidamente. La GFP lo que hace es forma un barril, ¿sí? Forma una estructura terciaria que es un barril. Ese, en realidad es una cuaternaria. Que ese barril lo que hace es estabilizar el centro del barril respecto a al exterior. Hace un centro hidrofóbico. Y en ese centro quedan residuos de aminoácidos que conforman ese barril en determinada posición. Esa posición les permite hacer una reacción autocatalítica que a partir de los residuos de esos aminoácidos, que ahora no recuerdo si son 3 aminoácidos, a partir de esos residuos de esos 3 aminoácidos, se sintetiza un compuesto que es el fluorescente. Dicho de otra forma, el compuesto fluorescente de la GFP es producto de una reacción autocatalítica en el interior de una estructura cuaternaria de la proteína. Es un compuesto distinto, que no es ninguno de los aminoácidos, ¿sí? Pero que está conformado por residuos de 3 aminoácidos. ¿Se entiende lo que pasa? Más o menos. Sí. Es la misma configuración cuaternaria de la proteína la que logra armar un compuesto que es fluorescente. Simplemente por, digamos, proximidad, es un proceso posttraduccional, la maduración de la proteína. De hecho, le lleva un tiempo a una proteína, a una GFP, una vez que se sintetiza, empezar a dar fluorescencia, porque le lleva alrededor de unos 100 minutos producir esa reacción que conforma el compuesto fluorescente. En este caso podríamos pensar algo parecido también. ¿Sí? Pero si lo pasaste por el page, ¿ya no se te queda todo Sí. estirado la molécula? No tiene la posibilidad de hacer eso que estarías No comentando. tienen la posibilidad de hacer eso en el caso de que esas uniones no sean covalentes, pero la GFP, cuando yo armo el compuesto, es una reacción que es covalente. O sea, el compuesto nuevo no es que simplemente es por proximidad y cuando yo lo desarmo se desarma. El problema de la GFP es que no va a dar fluorescencia, no porque el compuesto fluorescente no exista más, sino que porque lo que no va a existir más es el barril que le da estabilidad a la molécula para ser fluorescente. Pero la molécula fluorescente va a seguir existiendo en el GFP. Lo que no existe más es el barril. Por eso no es fluorescente, porque necesita la estabilidad, sí o sí, para poder dar fluorescencia. En nuestro caso, como no es fluorescencia, simplemente es refracción, reflexión de un color, podría ser más simple la molécula. Cuando estoy leyendo lo que mandó Lican por el chat, cuando se atachen elementos violetas, ¿te referís a algo externo a los residuos o que haya reacciones autocatalíticas entre residuos? ¿Estará escribiendo, ¿Cómo? Lican? Claro, yo leo lo que pusiste y dice, también puede haber todo tipo de modificaciones post-traduccionales donde se atachen elementos violetas a los residuos. Esos elementos violetas entiendo que son externos a la proteína. Claro, otra sustancia. Y R, decía R lateral, me refiero al R Sí, lateral. sí, a los residuos. O sea, un poco, va a sonar reiterativo, pero van a ver que en general opciones o soluciones en los sistemas va a haber todo tipo de soluciones. Todo tipo de enfoques distintos para un mismo proceso. Ya sea fluorescencia, no sé, en este caso color. Esto de que, bueno, puede ser también un cofactor, sí puede ser también un cofactor, pero también puede ser algo interno de la proteína o puede ser algo unido covalentemente a la proteína o una reacción autocatalítica. Todas esas cosas, hay ejemplos de todas esas cosas y todas esas cosas suceden y podrían dar respuesta a eso. En el caso del cofactor, bueno, lo eliminamos simplemente porque usamos SDS y sabemos que no viene por ahí. Pasamos a la B. ¿Se entendió? No digo, cualquiera de las opciones que se barajaron, excepto las que son desarmadas por el SDS, son válidas. ¿Me quedé solo o...? Ahí está, estaba hablando solo, no tenía el audio el prendido. micrófono abierto?
¿Qué ibas a decir? Bueno, no, ya había empezado a leerlo y no me escuché. Ah, perfecto, dale. B. ¿Qué le indica la presencia de un solo tipo aminoterminal en la proteína A y dos tipos aminoterminales en la proteína B? Yo puse que esto indica que la proteína A tiene una cadena polipeptídica, es decir, que toda la cadena pesa 40.000 Dalton, y que la proteína B posee dos cadenas polipeptídicas, que una pesa, por ejemplo, 30.000 Dalton y otra 10.000 Dalton. Estas podrían estar unidas por fuerzas de Van der Waals o por puentes disulfuro. Nosotros ahí pusimos, en el caso de la A, que también podría deberse a que tiene varias cadenas, pero que todas tienen el mismo amino terminal. Hasta ese punto. ¿Se entendió lo que planteo recién, Martina? No. ¿Lo repetís, por favor? Sería que el ejercicio dice de que se encuentran en una proteína se encuentra un solo tipo de amino terminal, pero no dice que encuentra un amino terminal. Entonces uno puede pensar que tiene varias subunidades con el mismo tipo de amino terminal. Ah. Sí, también puede ser válido. Sí, sí. A ver. O sea, no tenemos mucha información, pero para poder afirmar o no afirmar lo que está diciendo Martín Tobías, que es correcto. Ahora, en el caso de los geles, como planteaba... Bueno, igual ahora vienen los geles, así que no vamos a meternos en eso. Porque un poco lo que tal vez nos define esto, que hasta este punto puede ser cierto, que el amino terminal sean muchas unidades, pero todas tengan el mismo tipo de amino terminal. Con el gel lo podemos dilucidar, ¿no? Sí. ¿Digo bien? Pasamos al ítem C. ¿Hasta acá estamos? ¿No? ¿Sí? Sí. No, tanto la respuesta de Daniel, ¿no? También, sí. Como lo que planteó Tobias y Martina, está bien. Si quieren, pasamos a la parte C. Dale. Por mi parte, sí. Sí. Tiene una breve introducción. Dale. Ya sea en presencia o en ausencia de mercaptoetanol, la proteína A da una única banda de 40.000 Dalton en un gen de poliacrilamida con SDS. La proteína B, en cambio, da dos bandas, una de 30.000 Dalton y otra de 10.000 Dalton, solo cuando se trata con mercaptoetanol. ¿Qué infiere estos resultados respecto de la estructura cuaternaria de las proteínas A y B? Lo que respondí fue que esto puede inferir que la proteína A es un monómero, es decir, que posee toda la misma estructura cuaternaria, y que la proteína B es un heterodímero, es decir, que la estructura cuaternaria está dividida en dos cadenas de diferente largo barra peso molecular, que hace también alusión a lo respondido en la B. Una pregunta. Dale. Si es un monómero, ¿no podría tener estructura cuaternaria? Porque es una sola cadena. Tal cual. Ah, pero creo que quise poner Terciaria. homodímero, puede ser. No lo pensé. ¿Alguien puso algo distinto? Para mí te complicaste la respuesta. No, nosotros pusimos casi lo mismo, que lo más probable es que la cadena 1 tuviera o sea, que la proteína 1 tuviera una sola cadena y que la proteína 2 tuviera dos cadenas. ¿Unidas cómo? Puentes disulfuro porque lo había roto con eso. Exacto, puente disulfuro porque lo había roto con mercapto. Sí, también Roto aquí mercapto, ¿no? pusimos como así, para agrandar la respuesta, que podría ser que la cadena A tuviera, o sea, la proteína A tuviera más de una cadena, pero que no sean con puentes disulfuro, por lo que quedan juntas y corren juntas. Pero eso ya es más improbable. Podría tener puentes de hidrógeno o alguna otra cosa.
Pero no se romperían esas interacciones también, siendo que son más débiles que los puentes disulfuro. Pero el mercaptanol no es que rompe solamente puentes disulfuro. Sí, pero para... Claro, pero vos lo estás corriendo en un... Lo estás corriendo con SDS. Con SDS. Ah, está bien. claro. Sí, nos olvidamos de esa parte ya al final del punto. O sea, lo esperable, por un poco armando a partir de lo que fueron aportando todos, es entonces tengo un polipéptido de 40.000 Daltons que corre solo, que tiene este único residuo final, que nos sacaría de la duda esta que habían planteado los chicos en el punto anterior de si son muchos polipéptidos distintos que tienen un único mismo amino terminal. Aparentemente sería un único polipéptido de 40.000 Daltons con este único amino terminal, salvo que haya muchos polipéptidos de 40.000 Daltons, o más de uno en realidad, con el mismo amino terminal, que es menos probable, pero bueno, podría suceder. Y por otro lado, la proteína B, que está conformada por dos cadenas polipeptídicas, una de 30.000 y una de 10.000, con dos aminos terminales distintos, que es un poco la información que teníamos antes, unidos por uno o más puentes disulfuro, que son los que rompe el beta-mercapto. Ese sería el esquema. ¿Me estoy olvidando de algo? ¿Algo está mal? ¿No se entendió? Qué silencio. ¿Se entendió? Pasamos al D. Dale. ¿Por qué es tan diferente la respuesta al mercaptoetanol, pese a que ambas proteínas tienen dos residuos de cisteína? Y bueno, yo puse que esto se debe a que la proteína A tiene un enlace disulfuro en la misma cadena y que la proteína B tiene un enlace disulfuro entre las dos cadenas. Bien. Sí, única aclaración es, no es necesario que la proteína A tenga el enlace disulfuro. Ah, sí. ¿Se entiende? Lo puede tener, como decís vos, dentro de la misma cadena, o puede ni siquiera estar. Puede estar una cisteína en un lugar, otra cisteína en otro, que no estén, digamos, que no se acerquen, porque estéricamente no se puedan acercar, o porque tengan algún problema estérico que impida que se acerquen, y por ende el enlace disulfuro no se arma. Quedan las cisteínas mirando para cualquier lado y se terminó. O sea, hasta ni es necesario que tenga ese enlace disulfuro. ¿Sí? Lo que sí es seguro es que el B la tiene. ¿Está bien? Sí, sí. Bárbaro. Bueno. Siguen más o menos todos ahí, están todos. Sí, yo puse lo mismo. ¿Sí? Así que- Sí, yo también puse Bárbaro. algo parecido. Joya. ¿Quieren que pasemos al 5? Dale. Ok. ¿Vieron que están las reacciones también, ¿no? Para mandar tipo dedito para arriba, aplausos. Si tienen ganas. Como para... A veces no quieren abrir el micrófono. Vamos al 5, Nicolás. 5. ¿Leo? Sí, por favor. Perfecto, gracias Carlos por este espacio. La toxina diftérica es una proteína tóxica para las células animales, debido a que posee una actividad enzimática capaz de inhibir la biosíntesis de proteínas. Consta de una sola cadena polipeptídica de 58.000 Daltons. La tripsina, en pequeñas cantidades, fragmenta esta cadena en dos partes, una de 37.000 Daltons y otra de 21.000 Daltons, pero solo en ciertas condiciones, como se muestra en la electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS en la figura. Explique por qué. Bueno, yo puse que la toxina diftérica es una cadena polipeptídica de, 535 aminoácidos que consta de dos subunidades unidas por puentes disulfuro. Las cadenas de 37.000 y 21.000 Daltons están unidas entre sí, ya sea por lisina o arginina. Una vez unidas entre sí, forman una sola cadena. Esta cadena contiene dos o más cisteínas que posteriormente, tras el plegamiento de la proteína, forman puentes disulfuro.
Este o estos puentes disulfuro impiden que la tripsina actúe separando la cadena. La tripsina es una, peptidasa que rompe enlaces peptídicos cuando estos se encuentran accesibles y no es capaz de romper puentes disulfuro. Y aunque la tripsina sí logre cortar los enlaces peptídicos hacia el C terminal de las lisinas o argininas, los puentes disulfuro son lo suficientemente fuertes como para mantener las dos cadenas unidas. Esto sería el anteúltimo caso, digamos, en donde se añade la tripsina primero. El mercaptoetanol sí es capaz de romper los puentes disulfuro y el primer agregado de mercaptoetanol genera una ruptura de puentes disulfuro entre las subunidades, generando que éstas sean accesibles para que la tripsina hidrolice las uniones peptídicas. Y por esto solo el último tratamiento es el que logra separar las cadenas. Perfecto. ¿Revisamos calle por calle? Bueno, Dale. tengo miedo. Ya lo vas a perder. Primer calle. Perfecto. Tratamiento con urea. ¿Por qué tengo una sola banda y por qué está ahí? ¿Qué hace la urea? La urea lo que hace es, compite por, digamos, el agua y rompe puentes de hidrógeno y las interacciones electrostáticas en la proteína. Bien. Entonces, como que es eso, digamos. ¿Tenés una palabrita para reemplazar todo lo que dijiste? ¿Cómoda? Desnaturaliza, sería. Perfecto, me encantó. Bien, desnaturaliza la proteína, entonces corre y me da ese valor que antes lo habías comentado. ¿Hasta ahí estamos? El segundo. Beta-mercapto. ¿Por qué tengo una banda y por qué corre hasta ahí? Porque el mercaptoetanol rompe los puentes disulfuro y esto es una sola cadena, digamos. Bien. Por O sea lo que que si aunque tiene se puente rompan los disulfuro, puentes disulfuro, bárbaro, dale. No, que aunque se rompan los puentes disulfuro va a haber una sola cadena, por lo que no se va a seguir corriendo lo mismo. Perfecto. Tercera calle, tripsina. Solo. Rompe las uniones de lisinas o argininas, pero como hay puentes disulfuro en la molécula, digamos, aunque se rompan, se rompa la proteína por las lisinas / argininas, los puentes disulfuro van a seguir manteniendo la molécula unida. Bien. Cuarta. Hago primero tripsina, limpio, o sea, saco la tripsina y agrego beta-mercapto. No, Te desorienté con el limpio. sí, Pero está bien, si no limpias, lo que vos dijiste que pasaba no pasaba. claro. Entonces, agrego tripsina, limpio y después agrego beta-mercapto. ¿Por qué tengo una banda y de esa altura? Buena pregunta. La tripsina ¿Qué hace rompe. la tripsina? Lo vas a mandar por chat. Nada. Dale. Nada, por chat. Esperamos la pregunta de ICAM. Mientras dijimos que. Ahí está, nada, pregunté qué hace la tripsina, lo estabas diciendo vos. Que rompe lisinas o argininas, digamos. El C terminal Rompe de las uniones lisinas o argininas. polipeptídicas del lado carboxilo de lisinas argininas. ¿Por qué podríamos tener una banda? Podríamos suponer, por ejemplo, que la proteína esta no tiene ni lisinas ni argininas. Podría ser Claro. una hipótesis, ¿no? Sí, no Bien. la pensé esa. Sí. Esa podría ser una, pero lo que pasa es que se la va a dar de frente en la siguiente calle. ¿Sí? Pero si venimos leyendo de izquierda a derecha, podríamos tenerla como hipótesis, por ahora válida. ¿Sí? Ahora, si hubiese lisinas y argininas, ¿por qué la tripsina no estaría cortando ese polipéptido y nosotros estaríamos viendo más de una calle? Porque son inaccesibles por los puentes disulfuro. Como que no están accesibles las lisinas y las argininas.
no están La accesibles por los tripsina no puede puentes. llegar. Bien, ¿eso podría pasar? ¿Nos parece una respuesta coherente? Vos lo que Para estás mí diciendo es sí. que estéricamente, la tripsina es una proteína. Lo que está diciendo es Sí. que estéricamente la proteína esa, que debe tener un tamaño, no puede acomodarse donde tiene que acomodarse para poder cortar las licinas y argininas, porque las licinas y argininas están escondidas o protegidas respecto al posible corte de tripsina. Sí. Bien, a mí me gusta como respuesta. Entonces, A mí también me gusta. una vez que la tripsina pasa, digamos, y que no pudo cortar, agrego betamercapto. ¿Y ahí qué pasa? Se rompen los puentes disulfuro, pero es una sola cadena. Entonces te queda la banda 58.000. Estaríamos como en la banda, como en la calle 2. Sí. Bien. Y entonces también lo que acabamos de explicar acá nos sirve para explicar qué es lo que está pasando también en la calle 3. ¿O no? Sí. Bien. Más allá del betamercapto, ¿no? Digamos, de los puentes disulfuro, que también mantienen unidas las cadenas. Y eso lo habías planteado vos. O sea, por más que los pueda cortar la tripsina, en el caso de no poner betamercapto, los mantiene unidos. Y la última calle, que es la que explicaría nuestra presencia de argininas y lisinas, ¿cómo la explico? Pongo primero betamercapto, lavo y pongo tripsina. Sí, Lo que primero se rompen los puentes disulfuro y después ya las lisinas o argininas son accesibles para la tripsina. Y las Por corta. lo que se puede, sí. Y si las corta, sí. ¿Cuántas lisinas y argininas en principio parece haber? Hay una, Una. ¿Por qué decís eso? porque hay dos bandas. Porque hay dos bandas. Necesariamente, si hay dos, o sea, si te está dando la pauta de que hay dos Igual bandas, y por eso dice hay que... una. o sea, dice que se agrega tripsina en pequeñas cantidades. Sí. Podría haber más. Y que como solo agregaste muy poquito, solo, digamos, se lograron romper una. O sea, una sola, digamos. El tema es, yo lo voy a plantear en términos más. No lo voy a terminar de responder. Lo único que te voy a decir es, ¿cuánto es 37.000 más 21.000? Es 58.000. 58.000. Sí. ¿Te dice algo eso? Que sí, sumados es la proteína completa. Bien. Si yo tuviese varias lisinas o argininas y varios lugares de cortes distintos, ¿sí? Tendrías más bandas. Tendría más bandas. ¿Se entiende? Perdón, tengo Sí, una se entiende. pregunta. Sí. ¿Rompe enlaces entre lisina y arginina? ¿O solo si hay lisina ya rompe? ¿O si hay solo arginina, rompe? Dice que Sí. corta el enlace peptídico hacia el C-terminal de lisinas barra argininas. O sea, de cualquiera de las dos. Ah, perfecto, gracias. A De menos que nada, haya un una placer. prolina por detrás. Ese dato no lo tenía, ¿no? Lo habíamos leído. Una prolina del lado de atrás del. La O lisina sea, o del arginina. lado carboxilo de la arginina y de la lisina. Sí. La verdad, yo no sabía que si había una prolina impedía el corte de la tripsina. Buen dato. Una pregunta más. ¿La concentración de tripsina afectaría también para saber si hay más lisinas o no? ¿O argininas? O sea, si se pone muy poco y corta poco. ¿La querés responder vos, Nicolás? Dale. Perdón, Perdón, me Nico. distraje tomando agua. Preguntá de vuelta, ¿La Dani. repetís, Corcho? Y así intento contestar. No, sí. Si la concentración de tripsina afectaría, digamos, la cantidad de cortes que haga para ver si la cantidad de arginina o lisina es, digamos, es una sola o está presente en toda la proteína. Yo creería que la tripsina puede ser usada en múltiples usos. O sea, como que no se muere tras ser Ah, usada, digamos. Pero capaz me equivoco.
No sé, Más allá de, Carlos. más allá de los múltiples usos que estabas planteando. Vuelvo a lo de a la de las regiones de corte. Si yo tengo varias licinas y argininas, las voy a tener en distintos lugares. Si las tengo en Claro. distintos lugares, cada vez que genere un corte nuevo, me va a generar polipéptidos de distintos tamaños. ¿Sí? Que sumados siempre me tienen que dar 58.000, porque es el tamaño del polipéptido que yo corto, el tamaño total. ¿Se entiende? Entonces, Sí. hasta acá yo sé que tengo un lugar de corte que me separa el polipéptido de 58.000 en un polipéptido de 37.000 y en uno de 21.000. Si yo tengo más lugares de cortes, más licinas y argininas, me van a aparecer otras bandas. Porque si yo agregara un lugar más de corte, por ejemplo, me aparecerían las bandas, digamos, de los dos fragmentos nuevos, pongámosle que, no sé, me lo corta justo la mitad. Entonces me aparecerían me aparecería una banda más de 29.000, que serían los dos pedazos que estoy cortando, ¿sí? Más las bandas que cortan en los dos lugares. La que corten 29.000 más el otro lugar de corte. Entonces me van a quedar una banda chiquitita y otra. ¿Se entiende? Se van sumando esas bandas. Si yo tengo muchos lugares de corte, empiezo a multiplicar rápidamente la cantidad de bandas que me aparecen. Y como eso es por azar, digamos, por más que sea poca la cantidad de tripsina o mucha la cantidad de tripsina, ¿sí? No siempre va a cortar en el mismo lugar. Acuérdense que estamos corriendo en SDS y betamercapto. En el caso de la 4, ¿no? De la calle 4. Bueno, ¿y? ¿Seguimos? Sí. ¿Pasamos al 6? ¿O hay alguna duda? No. No. Perfecto. Vamos al 6 entonces. Daniela. Acá estoy. Bien, problema 6. A mí ayer no se me había guardado el Word, así que lo que te mandé en el cuestionario es distinto a lo que escribí acá en el foro, pero, o sea, como con otras palabras, básicamente. Muy bien. Bueno. Usted tiene que eliminar de la muestra de ADN de un paciente una gran cantidad de RNA que la contamina. Para ello, debe tratarla a la solución que contiene a ambos con una enzima RNasa. Como las RNasa altamente purificadas son muy caras y usted no dispone de muchos fondos, decide comprar una RNasa que viene contaminada con trazos de DNasa. Basándose en el conocimiento de que las RNasas son consideradas termoresistentes, mientras que las DNasas no, decide pretratar la solución de RNasa comprada calentándola por 10 minutos a 90 grados y transfiriéndola inmediatamente a un balde con hielo. Desafortunadamente, cuando prueba su preparación así pretratada sobre su muestra, usted comprueba que ni el DNA ni el RNA fueron degradados. ¿Qué error cometió usted? Bueno, yo básicamente puse que el error fue pasar de un baño, o sea, primero dejarlo poco tiempo en el baño y después pasarlo rápidamente a un baño con hielo sin ningún otro paso previo. Por ejemplo, una centrifugación o una extracción con cloruro de cesio, porque nada, lo que generó fue que se vuelvan a renaturalizar las DNasas. No sé si me expliqué. Me perdí en el final. ¿Cómo? O sea, lo que pasó es que se volvió a renaturalizar las DNasas. Porque lo único que hiciste fue calentar y enfriar después. Pero te dice que Entonces, no se degradó que el no se ADN. degradó nada, ni DNA ni RNA. ¿O me equivoco? No. ¿No? Está bien lo que digo. No se degradó ni RNA ni DNA. Si se renaturalizó las DNasas, hubiesen degradado el DNA también. ¿Te entendí bien? Ah, entendí mal el enunciado. O sea, nuestro problema era, nosotros nos queríamos sacar de encima los RNA.
¿Está bien? No, los DNA. Los DNA, perdón, los DNA. Sí. Para eso íbamos a usar una RNasa. Para sacarnos encima los RNA. Ah, está bien. A ver. ¿El resto qué entendió? Yo entendí que no se renaturalizó nada y por eso Claro que se no se degradó. estropearon todas las proteínas, todas las enzimas. Claro. O sea que el procedimiento de renaturalización no se planteó correctamente. ¿Por qué? ¿Qué pudo haber pasado? Yo no sé si necesitabas, en vez de un balde con hielo, un baño de temperatura más alto y que la graduación, digamos, de temperatura no sea tan brusca para que le des las condiciones necesarias para que se renaturalice la enzima. O se me olvidó la otra cosa que iba a decir. Bueno. Para mí Se me olvidó. tiene que haber sido más gradual cuando bajas la temperatura y no tan brusco. O sea, el pasar de la temperatura de desnaturalización a una temperatura ambiente de forma más gradual para Para que darle pueda renaturalizarse bien las RNAsas. bien. Acá hay algo que... De Sí, temperatura Vero, muy perdón. alta y el tiempo, que haya sido mucho tiempo, 10 minutos, y que la temperatura También. esté muy alta. Por lo que... Nosotros, Podría ser, digamos, ¿no? No sé el caso de la RNasa, pero podría ser tranquilamente la cantidad de tiempo. Y que sea un calentamiento más gradual también, no tan de golpe por ahí. Para mí lo que está bueno, más allá del caso particular, digamos, en que aplica en este, que en particular es la bajada de temperatura tan rápida, pero el resto de las cosas son alternativas. Para mí está bueno, a mí por lo menos me sirve para pensar un poco en la unidad de tiempo. Que tal vez uno cuando habla de molecular y de procesos en molecular piensa en velocidad, porque muchos de los procesos son súper rápidos, micro rápidos, y eso hace que uno tenga en la cabeza de que todos esos procesos son casi inmediatos. Y algunos procesos de maduración o de recuperación de la conformación tridimensional son muy lentos. Esto que yo les contaba antes de la GFP, por ejemplo, de la maduración de la GFP para empezar a dar fluorescencia. La unidad de tiempo es 100 minutos. Es un montón. Es un montón. Entonces, ¿se acuerdan que había un problema en el seminario anterior en la que lo que hacían era trabajar a 15 grados para que vaya incorporando lentamente los aminoácidos de manera tal de poder ir sacando alícuotas para ir registrando el proceso? Eso habla de que yo puedo hacer estos procesos moleculares, los puedo hacer trabajar lento a tiempos humanamente medibles. ¿Sí? Para mí eso es algo interesante a tener en cuenta, tenerlo presente, y me parece que es algo de lo que aporta este problema en esa línea, ¿no? De tener en claro que los tiempos, si bien pueden ser muy rápidos y nos pueden ser muy difíciles de medir, podemos conseguir muchos de esos procesos que sean lo suficientemente lentos como para poder medirlos y observarlos. Nada, eso. No sé qué les parece. A mí me sorprende que algo molecular tarde, una catálisis tarde 100 minutos, por ejemplo. nosotros pusimos otra cosa. A ver. Estuvimos investigando y las RNAsas soportan hasta los 120 grados sin desnaturalizarse. Entonces, no habría renaturalización porque nunca se desnaturaliza la proteína. Nosotros pensamos que pasarla al frío directamente y al hacer el pretratamiento, que la muestra, digamos, quede fría, entonces cuando hacemos el tratamiento correspondiente, no se consideran bien los tiempos porque al estar más fría la proteína trabajaría más lento. Entonces no verías nada porque la proteína no pudo actuar.
O sea, vos estás suponiendo que o sea, estás planteando que la RNasa no se desnaturaliza y lo que está pasando es que la proteína está fría y por ende no puede hacer la degradación, la degradación del RNA. Esa es la razón. Claro, como trabaja más lento, entonces después cuando en el resultado final no ve diferencia porque la RNasa al estar fría o al estar a una temperatura en la que no es óptima, no es más rápida, no puedo degradar nada, o casi nada perceptible. Me generan ciertas dudas que la RNasa no se desnaturalice. Yo, digamos, que mantenga su estructura cuaternaria nativa, no importa, digamos, hasta 120 grados es un montón, por arriba de la temperatura de ebullición del agua, sin desnaturalizarse. Yo puedo entender que, digamos, que pueda desnaturalizarse y volver a su forma nativa una vez bajada la temperatura, pero me sorprende el dato que me estás dando de que no se desnaturaliza. Ahora lo... ¿Tiene la fuente por ahí? No la tengo a mano, pero la busco de vuelta. Pues estaba muy bueno el dato. Ahí la paso yo. Paso el paper. Lo tienes vos, genial. Sí. Porque digamos, es eso, no es lo mismo que se desnaturalice por un lado y que después se vuelva a digamos, y vuelva a tomar la conformación, a que directamente nunca pierda la conformación. Entonces yo la puedo hacer trabajar a 90 grados si quiero. Pregunta. ¿Una proteína desnaturalizada vuelve a su estructura normal? ¿O depende de la proteína? Depende de la proteína. Depende de la proteína. Porque si la desarmaste toda, Depende de la proteína. ¿cómo se vuelve a armar? No ¿Cómo? necesariamente se vuelve a armar como que si la desnaturalizas, no Sí. necesariamente se va a volver a renaturalizar igual. Mira, no todas. Ese depende de la proteína, es súper importante. La realidad es que las proteínas, algunas proteínas, de hecho, recién estaba mirando lo de RNasa y la secuencia es bastante simple, no es muy compleja, es chiquitita. La realidad es que muchas de las proteínas se pliegan naturalmente. Por la misma, como vos no rompes la estructura primaria de la proteína, o sea, no rompes la secuencia de aminoácidos, cuando esos aminoácidos los dejás en un ambiente, o sea, en un ambiente acuoso a determinado pH, hay una conformación de mínima energía que es a la que lleva un plegamiento natural, que a veces coincide con el plegamiento que es el plegamiento de la proteína en estado nativo. Sí. A veces alcanzar esos estados mínimos de energía, que son los que se corresponden con el estado nativo, ¿sí?, requieren de la ayuda de otras proteínas, porque recién Licana había puesto lo de las chaperonas, De chaperona. que lo que hacen es ayudar a esa proteína a ir hacia un estado de menor energía que no es el que iría si la dejás que se pliegue sola. Si la dejás que se pliegue sola, va a ir a un estado de menor energía que no es el funcional, que no es el nativo. Claro. Y para ir al nativo tiene que ser plegada o acompañada en su plegamiento por una chaperona, o más. En ese caso, ahí requerís de algo que le ayude a tener la conformación que funciona. En el caso este de la RNasa, es uno de los casos en donde no, en donde vos la desplegás toda, la dejás volver a plegarse con tiempos y logra ir a un estado de energía mínimo. Lo que plantea Alicante, esto, hay mínimos, tenés distintos mínimos, pero entre mínimos, si bien hay un mínimo absoluto de conformación, de energía en la conformación, hay mínimos locales, y esos mínimos locales se separan entre ellos por un pico. Y si yo alcanzo un mínimo local, o el mínimo absoluto, no importa, la proteína no va a ir al mínimo absoluto o al mínimo de al lado, si no tengo forma de pasar ese pico máximo de energía. O sea, tengo que hacer un gasto de energía para cambiar esa conformación al que alcanzó. ¿Sí? ¿Se acuerdan de los mínimos locales? ¿A qué me refiero con mínimo local? ¿O no? Voy a intentar hacer un dibujito, ya que tenemos tiempo. A ver.
Vamos a correr esto para acá. ¿Dónde estará lo del dibujito, no? Creo que es en... querés compartir pantalla con el... Tenés razón, compartir pantalla, está acá empezado. Compartir pantalla y... Muy bien. Nosotros tenemos gráficos, voy a ser muy grosero en el gráfico o una cosa así. ¿Sí? Acá tengo energía. Y acá tenés distintas conformaciones. ¿Sí? Estoy usando un mouse, claramente. Si por alguna razón alcancé este mínimo, para poder pasar a este otro mínimo, que sería una conformación distinta, tengo que atravesar un máximo local. Entonces, salir de acá implica un aporte de energía, que alguien lo tiene que hacer. O sea, cambiar esta conformación requiere un aporte de energía para poder pasar este máximo, para poder alcanzar este mínimo. ¿Se entiende? Sí. Y pero en proteínas que no necesitan chaperonas, ¿cómo es ese aporte de energía? No, ese es un mínimo. Por ejemplo, en una proteína que no necesita chaperona, este mínimo local es funcional. Ah, ok. Entonces se queda ahí, listo, ya funciona. Y pero no va a tener la misma conformación, entonces, nativa, digamos. ¿O sí? No entendí la pregunta. O sea, vos ponele que el mínimo, el segundo, el que está más abajo, Sí. supongamos que es el de la estructura nativa. No, por eso, en proteínas que la estructura nativa es alcanzada sin necesidad de chaperonas, la estructura nativa es ok. esta. Ok. ¿Sí? En Sí. mínimos, o sea, en donde la estructura nativa requiere de chaperonas, es porque para poder alcanzar el mínimo, no importa si sea esta o esta, es indistinto, tiene que ser acompañada para poder ir a buscar ese mínimo, que es el funcional, el nativo, y no caer en el que caería si yo la dejara a la buena de Dios. Dican pregunta que no sabe si se entiende lo que está diciendo o confunde más. Pero yo creo que se entiende, pero bueno, estoy sesgado porque creo que estamos diciendo lo mismo. Vos estás diciendo que para pasar al otro mínimo necesitas pasar este máximo, este segundo máximo. Y esto no Sí. está, eso. Estoy dando un ejemplo. ¿Estaría dado por el hipotético. calentamiento? No, porque el calentamiento, estamos hablando de otro tipo de energías. Sería muy simplificarlo con el tema del calentamiento. Ah, está bien. Pensarlo de una manera media boba, que voy a decir, porque tal vez no es correcto, muy probablemente no lo sea. Pero suponete que el estado nativo sea esta de acá. ¿Sí? Sí. Vos querés alcanzar este de acá. Y que vos calentás y te vas para arriba, le das un montón de energía. Cuando baja, llega acá. Sí. ¿Sí? Ah, está bien. Entonces, Sí. en este estado no funciona. No, Y está se bien. alcanza si se pliega sola. Cuando baja, requiere de una chaperona para poder pegar este salto de energía, que es con gasto de energía, seguramente con gasto de ATP, el funcionamiento de la chaperona, para poder alcanzar este mínimo. Yo estoy pasando el lápiz, yo creo que el lápiz ustedes no lo ven, pero... Sí, se revé. Se ve re bien. ¿Se entiende? Igual es un gráfico de energía, un poco lo dice el GAN, es una mezcla de gráficos hablando de energías, pero es bastante más, en términos termodinámicos, supongo que debe ser bastante más complejo porque lo desconozco. Es una simplificación bastante grande. Es como el diagrama de Imagino que acá adentro energía están de todas una metidas reacción. las partes. ¿Cómo? No, que es como el diagrama de energía de una reacción, digamos, ahí donde vos pusiste conformación, vendría a ser la dirección de la reacción, y bueno, en el otro eje también va energía, y se acuerdan de que gráficos así se ven, no sé si se acuerdan de química biológica, que así se ven en las transiciones de un estado a otro, en la formación de un enlace o en la rotura de un enlace, donde ese pico, digamos, ese máximo es reducido por una enzima, digamos, en el caso de una reacción, digamos. No sé si se me entiende. Es lo mismo, es ese diagrama de reacción, nada más que ahora se lo tienen que imaginar para toda una proteína, y la enzima vendría a ser
la chaperón, digamos, la enzima que facilita el cambio conformacional. Totalmente, con la complejidad, como decís vos, de que no es una reacción de un compuesto de 12 carbonos, sino que estamos hablando de un terrible bicho de Claro, sí, sí. 80.000 Dalton, ¿sí? Pero viene por ahí. Bueno, y ¿Tenés entonces, dudas? ¿Algo? ¿Entonces qué? no entendí qué fue lo que le pasó al ADN. No le pasó. No, ¿Qué yo me pasó? quedé pensando en este dato que pasaron los chicos, porque para mí la respuesta, al menos como yo lo había dado en su momento, era que, bueno, al desnaturalizar por calor se habían desplegado las proteínas, y si bien es cierto que la RNasa es termorresistente, yo entendía que la termorresistencia se daba que cuando volvió a bajar la temperatura, se plegaba sola, y el plegamiento que se da sin ayuda de chaperona, sin nada, recupera su estado nativo. Entonces la RNasa la enfrío lentamente, recupera su estado nativo y puede funcionar. En cambio la DNasa no. Entonces lo que hacía era calentar todo, desnaturalizo todo, dejo enfrío lentamente y recupero la RNasa. ¿En qué se equivocó el que hizo el ensayo? En que Ay, enfrió que lo muy enfrió rápido. rápido. Al enfriar muy rápido, ese estado nativo no se conforma, termina quedando conformaciones raras, y esas conformaciones raras no son funcionales. Habría que hacerlo lentamente para que el proceso pueda darse más similar a como se da Está bien. en la célula. Esa sería la explicación que yo le encontraba. A los chicos me dicen que encontraron un trabajo en que habla de que la RNasa no es que es termorresistente porque aguanta la temperatura y después tengo que bajarla para que pueda funcionar, sino que también funciona a temperaturas altas, sin perder su estructura terciaria. Eso ya cambiaría el panorama. Porque si nunca pierde la estructura terciaria, no importa que yo lo enfríe muy rápido, porque la estructura terciaria la conservo. Entonces, Sí. la respuesta que dan ellos es, bueno, no funciona porque lo enfrío rápido y como está fría, cuando la pongo en la mezcla, no llega a calentar a tiempo, como que quedaría en un estado de latencia o de lentitud en su funcionamiento, que impediría, digamos, la reacción, pensando desde algún lugar, ¿no? Pero yo la verdad que lo desconocía eso, si era así. Para mí era que era termorresistente porque se descompagina toda y después se vuelve a armar. Pero, nada, entré a Wikipedia, estoy viendo a ver, le comparto la pantalla, ya que estoy. No, recién estabas compartiendo y ahora la dejaste de compartir. ¿Estaba compartiendo la de Wikipedia? Sí, Ah, buenísimo. Ahora la están viendo, supongo que. Acabo de sí, ahora recompartir. también. Ah, es una estructura relativamente simple, no deben ser muchos aminoácidos. Me gustaría ver en algún lado dónde está. Y lo que tampoco estoy viendo es que tenga marcadas muchas uniones de cisteínas ni nada por el estilo. ¿Qué es lo que le da? Porque para poder aguantar la estructura terciaria a altas temperaturas tenés que tener uniones internas muy fuertes. De hecho, la TAC polimerasa tiene un montón de cisteína. No estoy encontrando el tamaño. Bueno, nada. Me queda pendiente ver esa. ¿Cómo se llama? Ver ese trabajo. Cuando lo tengan, lo mandan a todos. Lo mando por mail, ¿querés? Porque lo mandé Sí, por dale, chat dale. de... Ok, perfecto. Bueno. ¿Por qué chat? O sea, mandé el link de SciHub ¿En el chat? por Zoom. Ah, por Lo Zoom. mando de vuelta. No lo vi el link de. No, pasa que lo mandé hace rato. Ah, lo perdí, me pasé con un campeón. Ah, acá lo vi. Bueno. Profe, Escucho. ya que estamos para el punto del tema de la prolina con la tripsina, Prolina con cuando tripsina, buscamos, sí. está en Wikipedia lo que decía la prolina, Ah, genial. buscando tripsina, O sea que. ahí lo había buscado. Entonces. Hoy dice el lío. Dejé de compartir. Entonces, cuando tengo una prolina después de la
de la alanina y de la... No, me olvidé el otro aminoácido. Lisina, ¿no era la otra? Arginina. Ah, nada que ver. Lisina y arginina, ahí está. Lisina y arginina, no alanina. Lisina y arginina, cuando tengo una prolina después, de cualquiera de ellos, se inhibe la acción de la tripsina. ¿Es un impedimento Sería eso. estérico todavía? ¿Sabes? No, la verdad que no. Es lo único que dice en Wikipedia. Pero sí, es lo más Ah, ok. probable. Acordate que la prolina era la Sí, más era la complicada de rara. todas. Problemática. Bueno, nada. Después me voy a poner tranqui a leer un poco más del paper. A ver qué cuenta. Está buenísimo. 2009. Joya. Bueno, ¿quedan dudas? ¿Algo? Eran todos, ¿no? Eran 6 problemas. Dirán, ¿tienen dudas del anterior? Me falta corregirlo, estoy corrigiendo problema por problema. No, yo no tengo ninguna duda, pero tendría que estudiar más, así que ahí van a generar más dudas. Bien. Bueno, quedamos, me fijo ya cuando tenemos el próximo seminario y terminamos media hora antes, para que después no digan que siempre termino tarde. Ahora nos podrías hablar de cosas de evolución y hipótesis históricas. Para eso está Martín. Yo no. Nunca Las soy, yo soy técnico del CONICET, no investigador. Entonces, a mí el pragmatismo. A ver dónde tenemos próximo seminario. ¿Por qué? El 28, el martes que viene. ¿No? ¿Digo bien? ¿El ¿O martes? me comí uno? El martes. Sí. ¿Los Y cambiaron? Hoy es 24. Hoy es Ah, está 24. bien, porque el primero próximo El de... 1 de mayo es es feriado. El 1 día de mayo es trabajador. feriado. El viernes es 1 de mayo, feriado, entonces el seminario lo pasamos para el 28, para que estén atentos. ¿28? ¿El mismo 28. horario? ¿Cómo el 28? Mismo horario, martes 28. ¿Lo De adelantás? abril. ¿Cómo? Esperen, antes de que me manden un rosario de puteadas todos juntos, las fechas de todos los seminarios están en Petco ya. Están todas en Petco. Están todos los seminarios restringidos hasta la fecha que le corresponde a cada seminario. Perfecto. Eso lo fui cargando en su momento. Hasta el primer parcial estuvo desde hace una bocha. El tema es que a nosotros nos van cambiando, nos van llegando los mails y nos van diciendo cómo va cambiando el calendario académico. Y en Carlos, función del tenemos cambio del calendario problemas académico, con... nosotros vamos ajustando nuestras propias fechas. Como nos cambiaron el calendario académico ahora, los seminarios nos quedaban todos desordenados y no nos entraban los parciales. Y como no sabemos qué va a pasar con la semana de mayo, que por ahora no la sacaron, y sigue estando, también nos complica un poco con eso. Entonces, el seminario este de proteínas es para el martes 28, que es el martes próximo. Pero dice 5 de mayo. ¿A dónde Ah, no, dice 5 de perdón. mayo? No dije nada. El que dice 5 de mayo es el ácido nucleicos 2, Sí. que también es martes. Algunos No. chicos tienen problemas con los horarios, creo. Ahí por chat dijeron. A ver, estoy con todo medio. Carlos, algunos cursamos estadística el martes a esa hora, me pone Nicolás. Bien. Bueno, déjenme hablarlo con Lore. ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Yo no tengo problema en dar el seminario el viernes 1 de mayo. Porque si viene feriado, en estas condiciones en las que estamos, es Da lo difícil. mismo. A mí, yo les soy sincero, me siento en el día de la marmota. Para mí es no distingo los días. Entonces, Sí. o sea, no distingo nada, no existe el fin de semana. No sé si les pasa lo mismo, a mí me está pasando eso. Sí. Son todos fines de semana. Más o menos, Es sí. como una especie, es una mezcla, porque ni siquiera, ojalá fuese fines de semana, ni siquiera son fines No, de porque semana. para el fin de semana yo miro Netflix, pero los días de semana no. Claro. No me da Ah, tiempo yo para sí. todo. Entonces, Claro, yo los acoto fines de semana, sábado y domingo. aparte de los fines de semana, salgo.
hace un mes que no salgo. Salvo cuando voy a comprar, que siento que estoy en algunas películas posapocalípticas. Entonces, está Ay, claro que sí, qué estos días no feo. son fines de semana. Tampoco son fines de semana. No. Son días de cuarentena. Que por eso digo, son todos iguales. No importa qué día sean. Por eso digo, yo no tengo problema en Está bueno hacerlo el saber. viernes 1 de mayo. Bueno, hagámoslo Pero, el viernes. Ay, pero, desde la cátedra, lo que habíamos, y no me va a dejar mentir Lican, lo que habíamos dicho, estás tirando una molotov, Lican. Dice que grabamos el domingo, entonces. A mí me da igual, son todos los mismos. Lo que habíamos Sí, dicho de la para mí es cátedra es mejor el viernes respetar, incluso. claro, Sí, lo que habíamos dicho de la yo cátedra es viernes. respetar los feriados. Está bien. Eso se votó internamente y yo perdí. Que yo decía de no respetarlo. Y yo perdí. Podemos votar nosotros también. Bueno, Para este este viernes viernes, aunque hagamos sea. Lo que pasa es que no democracia. quiero ser yo quien los incentiva a hacer eso porque mi postura es no respetarlo. Entonces van a decir de la cátedra que después fui yo el que los influyó para revertir esa decisión. Carlos No, nos está pero también hay obligando gente a... que Como sí que los tienen estoy clase. manipulando. Claro. Recuerdo que la clase está grabada. Claro. Ups. Bueno, corten esto No, y se no. sube. No, me gustaría saber la opinión de Ezequiel, que fue el voto determinante en la cátedra. No quiero decir que votó Ezequiel porque era feo, pero fue el voto determinante. A ver qué opina ahora. Me vas a perseguir toda la vida con esto. No, podemos. Yo voté para que en un principio se respetasen los días estos de feriados. Pero dado el caso, si es necesario para cumplir con todo el cronograma, bueno, que por esta vez no se respete. No, si es un problema lo de los martes, porque hay gente que no lo va a poder hacer, lo hablamos ahora con Lori y con Edu y lo pasamos al viernes y se acabó. Lo que sí vamos a tener que ver qué hacemos con el de ácidos nucleicos 2. ¿El miércoles a la mañana les complica mucho? Sí, ¿Alguno que no puede? Sí, no, nosotros yo no tenemos puedo. geología y hay estadística 2 también. Bien. Perfecto. Bueno, porque el tema es así, nosotros tenemos dos feriados enganchados. Tenemos el feriado del 1 de mayo y el feriado del 15 de mayo. Que curiosamente es el día del 15. docente. Es el día del docente. ¿Sí? Ah, Eran los feriados que estaban puestos en el calendario académico. Entonces, lo que puedo ofrecer como solución, que es lo que hablo con Lore y con Edu, si están todos de acuerdo, es que el seminario de proteínas 2 lo hacemos el feriado viernes, feriado 1 de mayo, y el seminario de ácidos nucleicos 2 lo hacemos sería en realidad el ácido nucleico 2 lo haríamos el 8 de mayo y el seminario de regulación de proteínas pasaría el 15. O sea, serían todos los viernes, volveríamos a los viernes y listo. Tendríamos horarios razonables en los viernes, pero estaríamos ocupando dos feriados. Les quedaría libre el 5 de mayo, por ejemplo, que lo que habíamos puesto un seminario en lugar de la teórica. Me perdí un poco, pero... Lo más simple para mí es pasar todos los viernes, no importa si son feriados o no son feriados. Entonces, Apoyo seminario la siempre los moción. viernes. Es lo más fácil. sí. Sí, sí. Y nos cagamos en los feriados. Lo que pasa es que... La vida es un feriado. Claro, es casi lo que estamos haciendo es una revolución, es una subversión a Lore. Pero aprovechemos ahora que no está todavía. ¿Y el jueves? ¿No se puede a la tarde o a la mañana? No, yo no puedo estar en la mañana. Me gusta la actitud de Lican que pone motín directamente. Bueno, vamos, se lo proponemos a Lore y a Edu, le comentamos. Y No, vos yo calculo que comentale. no va a tener problema. Comentale, lo vamos a hacer igual. Nada más. Con puntito en WhatsApp y listo. Y te borras. Y salir del grupo. Escúchame, Sacás a ellos, mejor. Gonza, vos estás muy ocupado porque el ministro de Economía necesita a alguien que negocie la deuda externa. No, de economía no sé. Me gusta la actitud que tenés. Soy un mono con navaja. Bueno, listo. Nada, lo charlo con ellos y lo hacemos el viernes.
Lo dijo Una Gonzalo. pregunta, ¿y el parcial cuándo es? El parcial es un miércoles, el parcial, porque los parciales son los miércoles. Ya te digo cuándo es el parcial. El primer parcial es el miércoles 3 de junio. Ah, bueno, eso quería saber. Miércoles 3 de Bien. junio, el primer parcial. Sí, las consultas son el martes 2 de junio. Creo que en el PETCO dejé anotado cuál Sí, era. está. Puede ser que no lo haya leído. Hay una sección que es parciales y lo único que tiene son las fechas. Y la modalidad un poco. Yo tengo una petición propia sin respaldo de nadie. Si puede haber como un simulacro de parcial con esta modalidad, porque nunca estuve en un examen así. Creo que hay, me parece. Tus- De los que No, yo veo. pero déjame vendérsela. Tus deseos Ah. son órdenes, entonces lo que vamos a hacer es tener un seminario que se llama. ¿Dónde está? Estoy buscando. Parcial. Problemas integradores Problemas para el primer integrales. parcial, que es un simulacro de parcial. Ah, bien, con la modalidad del PETCO. Con la modalidad de PETCO. Va a ser un seminario, está planteado como un seminario más, con la misma modalidad de hoy, y son problemas tipo los del parcial. Muy Anticipo que agradecido. los parciales, no hay por qué. Anticipo que los parciales en modalidad presencial, digamos, fuera de coronavirus, en general básicamente son dos problemas de ese tipo. Ahora, con esta modalidad, lo que estamos viendo es la posibilidad de hacer un problema de este tipo y después un bloque de preguntas de más tipo teóricas, probablemente verdaderos y falsos o múltiple choice, ¿sí? Tanto de las teóricas como de la clase de invitados, que son parte de las teóricas, ¿no? Para que lo tengan presente. ¿Está bien? Ok. Perfecto. Si bien, otra de las cosas, nada, mientras, nada, por si tienen curiosidad, otra de las cosas que estuvimos viendo, pensando en realidad, es que si bien le vamos a dar importancia a los parciales y cómo resuelven los parciales, bueno, algo ya les comentó Lore, lo que desactivamos es la modalidad de promoción respecto a la cursada presencial, y una instancia fuerte de evaluación va a ser seguramente la instancia final para todos y todas. ¿Está bien? Sí, Sí, sí. sí. Sí, sí. Sí. Pará, Lican, una segunda cátedra de seminario, cátedra paralela, cátedra libre. Violento. Sí, están. Bueno, nada. Nos vemos entonces el viernes 1 de mayo. Dale, buenísimo. Listo, yo ya lo cambio en el calendario que tenemos compartido con el resto. Supuestamente Lore se iba a meter ahora, ¿no? En un ratito, sí. Ah. En 12:30 entraba, porque pensé que íbamos a tardar más. Ahora le puedo escribir y le digo que ya estamos. Por si quiere preguntar algo. No, quiero un recreo. Bueno, vayan, escapen. Ahora les confirmo si Lore entra.